Bueno, muy buenas tardes. Eh, Vamos a ir comenzando. Me dicen, bueno, primero muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Elsa Cardoso y a Diego Area por estar conectados esta tarde en Esquina Ideas. Ahí está ya Andrés Scholetter, que tenía problemas para conectarse. Adelante, Andrés. Gracias, Pedrito. Bueno, muchísimas gracias a Diego y a Elsa por estar hoy acá con nosotros y a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Para quienes no lo saben, Esquina Ideas es una iniciativa que venimos llevando desde hace más de 5 años para encontrar a los ciudadanos en el espacio público. Debido a la pandemia, no hemos podido volvernos a encontrar en el espacio público, pero hemos conseguido esta manera extraordinaria de encontrarnos con personas, ahora no solamente en Venezuela, sino también personas fuera de Venezuela, y esto es algo que nos tiene muy motivados porque no hemos dejado de realizar estos encuentros para hablar sobre temas que tienen que ver no solamente con el acontecer nacional, con la coyuntura política, social, económica que vivimos en el presente, sino también poniendo un poco la cara en el futuro. Desde Esquina Ideas siempre hemos intentado dar una visión de esa Venezuela del futuro, y estos espacios los utilizamos para, entendiendo el presente, entendiendo las razones que nos trajeron a lo que estamos viendo, bueno, cómo se proyecta el país hacia el futuro y cómo podemos entonces nosotros hacer lo que esté en nuestras manos para que ese futuro al que nos enfrentamos pueda ser lo mejor posible para todos. Por esta razón, viendo un poco la situación que vive el país hoy en día y entendiendo el tema geopolítico, nosotros nos gustaría y nos salió la inquietud de los Esquina Ideas anteriores, de algunos comentarios del público, alguna disertación que tuvimos entre los miembros del equipo promotor de Esquina Ideas, entender, bueno, cuál es ese rol hoy de Venezuela en el mundo, cómo se inserta Venezuela en el mundo y cómo el mundo influye y afecta en lo que es Venezuela hoy y en lo que puede ser Venezuela en el futuro. Y bueno, pensamos en ustedes dos, en ustedes, Elsa, y en Diego, porque bueno, son personas que estimamos mucho, a quienes admiramos y que sé que están trabajando desde su espacio por, bueno, aclarar, dar luces de ese rol que juega hoy Venezuela y ese rol que podemos jugar en el mundo, o sea, internacionalmente. Entonces, bueno, la dinámica de Esquina Ideas es que cada uno de nuestros invitados especiales va a tener 15 minutos para hacer su aproximación al tema, y luego, sí, entre 10 y 15 minutos, y luego una de las cosas que más nos gusta potenciar es que quienes nos escuchan puedan interactuar con ustedes. Entonces, para las personas que están conectadas, hay un renglón arriba en la pantalla que dice Q&A, que son las preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden ir escribiendo a medida que nuestros invitados van hablando, pueden ir haciendo sus reflexiones, pueden ir escribiendo las preguntas que tengan, y luego entonces vamos a dar un espacio para leer todas estas reflexiones, estas propuestas, estas preguntas, y poder entonces también responder e interactuar con quienes nos ven. Ya también por el chat muchas personas pueden ir escribiendo. Estoy viendo que escribe Ana Yepes, un placer verlo, buenas tardes. Escribe un profesor de la Universidad Simón Bolívar, Germán Guía Caripe. Bueno, la gente va interactuando, y eso es lo que a nosotros más nos gusta de este formato, que aunque estamos todos desde nuestras casas, separados en distintas partes del mundo, estamos conectados y podemos intercambiar ideas y, bueno, sentirnos muy, muy cerca a pesar de la distancia. Le doy la palabra a Pedro, y Pedro hará la presentación formal de nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias a todos por conectarse una vez más. Así es, gracias, Andrés. Bueno, como introducí a Andrés de alguna forma, hay una serie de elementos que hoy en día, quizá más que nunca, son importantes para el caso venezolano, es decir, países e instituciones que apoyan al régimen de Maduro y países e instituciones que apoyan a la Asamblea, a los diputados de la Asamblea Nacional y a su presidente Juan Guaidó. Una serie de dinámicas globales que podrían estar afectando la coyuntura política que estamos viviendo en Venezuela. También la posibilidad de que en nuestro territorio, como efectivamente está pasando
estén operando organizaciones del crimen organizado, organizaciones irregulares que también podrían estar influyendo en el resultado de la coyuntura política. También se habla mucho acerca del peso que Cuba, Rusia, Irán, China, Turquía pueden tener en este momento, sobre todo como aliados del régimen de Maduro. Y además, cómo Venezuela puede influir, digamos, todo lo que está pasando en Venezuela, influir en el resto de América Latina. Y un tema que yo creo que a mí me interesa muchísimo y creo que tiene mucho potencial cara al futuro, que es la posible, o cómo podemos construir hoy algunos cimientos para en el futuro poder integrarnos con la región en un mundo en el que la integración regional pesa mucho y colabora mucho en que un país pueda o no salir adelante. Digamos, estos elementos o estas inquietudes las pongo simplemente sobre el tapete para escucharlos a ustedes y luego entonces vamos con las preguntas. Me toca entonces presentar a Diego Area, politólogo, que además fue director de desarrollo social en la alcaldía de Sucre. Allí trabajamos juntos por muchos años, exilado por el régimen en este momento en los Estados Unidos, y hoy se desempeña como director en el Atlantic Council y está estudiando, entre otros temas, y desarrollando, entre otros temas, el tema venezolano. Bienvenido, Diego. Gracias, Pedro. Gracias, Andrés. Y un placer compartir hoy esto, no solamente con la audiencia, sino con la profesora Cardoso. Adelante, Diego. Puedes comenzar. ¿Puedo comenzar? Tu exposición. Listo. Adelante. Listo. Bueno, gracias a todos por la invitación. Me parece súper interesante este ejercicio, y sobre todo en un momento como el de hoy, cuando estamos en el medio de una situación muy compleja, pero además a nivel global, no solamente en nuestro país. 2020 ha sido un año supremamente complejo de cambios y de mucha incertidumbre. Venezuela ha sido afectada por el COVID-19 al igual y con los mismos retos y los mismos estragos que los vecinos: contracción económica, saturación del sistema de salud, restricción de movilidad, entre otros. Pero como sabemos, la realidad venezolana, la realidad interna, es profundamente más dramática y no es comparable con otras situaciones. Cuando hablaba con Pedro en preparación a esta llamada, Pedro me comentaba un poco de que sentía la preocupación por el peligro que sufre la situación venezolana en general de perder relevancia en la esfera internacional, en los Estados Unidos, que es el más grande aliado en este momento del gobierno interino, pero además en los países de la región y de alguna forma en el mundo multilateral. Y me parece que es un tema muy interesante que todos los venezolanos que estamos tanto dentro y afuera, tenemos que discutir y profundizar, pensando siempre en futuro, pero pensándolo porque además el día de hoy, en este momento, el sostén mayor de legitimidad que tienen las fuerzas democráticas está en el apoyo y en las alianzas con la comunidad internacional. Entonces, yo voy a tratar en esta historia, en estos cuentos que voy a contar, tratar de analizar como la respuesta, tratar de ver cuáles son los puntos más importantes y que pueden afectar de forma más significativa la pérdida de relevancia de la situación venezolana. Me adelanto diciendo que yo considero, por mi experiencia, por lo que yo puedo ver de lo que significa y la amenaza que significa la crisis venezolana en la región, incluyendo los Estados Unidos, pero además lo enterado que está cada vez más la región en la caracterización del régimen, en las posibles consecuencias que eso tiene para el interés y la estabilidad regional, es cada vez mayor. Entonces, mi respuesta corta inicial es: yo dificulto que Venezuela deje de ser un reto, un problema para la comunidad internacional y en el hemisferio específicamente. Ahora, me puede perfectamente decir, bueno, me parece muy bien esa afirmación, pero si nosotros tomamos una foto del día de hoy y nos vamos al año pasado en esta misma fecha, pareciera que Venezuela el tema venezolano pierde interés, que empieza a perder relevancia internacional. Y a mí me parece, la respuesta es sí, pero me parece que es muy lógico, y es muy lógico por distintas razones.
La primera porque, como comenté anteriormente, el mundo está pasando por una crisis global supremamente compleja. La pandemia que ha generado la disrupción de las economías mundiales, de la cadena de suministro, que ha obligado al distanciamiento social, restricción de movilidad, etc. Eso hace que todos los países, más allá de su posición dentro de la esfera internacional, han estado centrados en resolver sus problemas y las crisis que eso ha generado, y los retos que eso ha generado a lo interno. Entonces, además de eso, y esto es importante como reconocerlo, la capacidad que tienen las fuerzas democráticas y el gobierno interino por su naturaleza durante un periodo de pandemia de movilizar, de conectar con la población, es supremamente difícil porque no hay control efectivo ni de territorio, ni de fuerza, ni de monopolio del orden, tampoco. Empieza a retomarse, vemos cómo empieza a haber un concierto interno, una propuesta del gobierno interino encabezado por Guaidó de empezar a discutir lo que estamos haciendo acá, que es un poco discutir la idea de la visión, que creo que hace falta renovar y refrescar, y que es muy importante llevarla adelante, porque parte de lo que nos puede hacer perder relevancia en la esfera internacional es no convertirnos, no ser una alternativa real de poder. Eso es lo que yo creo que puede ser una de los riesgos más grandes que puede correr el gobierno interino y que puede afectar el posicionamiento de Venezuela a nivel internacional. También la pandemia sirve como las condiciones fértiles y perfectas para que regímenes autoritarios, no solo el venezolano, sino alrededor del mundo hemos visto otros casos, utilizan la pandemia como un mecanismo de maximizar el control sobre la sociedad. Y por último, quisiera comentar que también un hecho político que debilitó el posicionamiento del gobierno interino y de la Fuerza Democrática en la esfera internacional fue la Operación Gedeón, la fracasada Operación Gedeón, que entre otras cosas debilitó profundamente la percepción pública del gobierno interino. Esos son errores que no debemos nosotros volver a cometer porque pueden generar un impacto negativo dentro de la legitimidad del gobierno interino. Y luego, dicho esto, vamos hacia atrás un poco y me parece que es muy importante analizar cuál es el rol del tema de la crisis venezolana dentro de los Estados Unidos, que es el aliado más importante que tiene hoy el gobierno. Los Estados Unidos, que además tiene su propia realidad y crisis interna, está en un momento de división muy grande, de polarización muy profunda, que se ha incrementado sustancialmente desde el ascenso a la presidencia del presidente actual, Donald Trump, pero que además se seguirá recrudeciendo a medida que se acerque el proceso electoral venidero del 9 de noviembre, lo cual será afectado y ya está siendo afectado por la situación venezolana, queriendo decir, el tema venezolano forma parte de la narrativa de campaña de ambos candidatos y de ambos partidos, pero además también afecta muchísimo lo que sucede en Venezuela por distintos motivos, sobre todo por la relación tan cercana que existe entre los dos gobiernos. Yo diría que hay unos momentos del posicionamiento del tema Venezuela en los Estados Unidos y lo separa la aparición del presidente interino Juan Guaidó en el Estado de la Unión, y ahí es cuando el elector, más allá de la institucionalidad que ya venía incrementalmente entendiendo, sabiendo y prestándole atención y actuando en consecuencia para tratar de frenar actividades criminales, que hablaremos luego, pero el momento en donde crece el nivel de conocimiento del presidente interino Juan Guaidó y comienza a ser parte de la conversación es a partir del Estado de la Unión. Recordemos allí, y creo que es importante analizar este tema, como el régimen de Maduro está siendo, es decir, la situación venezolana en general está siendo utilizada en la narrativa, y específicamente el presidente Trump culmina el Estado de la Unión vinculando de alguna forma y tratando de hacer una analogía del régimen de Maduro socialista con algunos intentos de grupos progresistas de los Estados Unidos de acceder al poder y de promover una agenda más progresista y más progresiva. Y aquí específicamente estaba haciendo la analogía con quien en ese momento era precandidato
para la convención demócrata Bernie Sanders, y además probablemente haciendo mención a este grupo de mujeres demócratas que ascendieron al Congreso en las elecciones de medio término de 2018 y que tienen una posición bastante progresista. Y a partir del Estado de la Unión, sobre todo apelando al electorado de la Florida, que es, como sabemos, fundamental para ganar la elección presidencial en los Estados Unidos, se ha potenciado y se ha acrecentado la presencia en el discurso de ambos candidatos el tema de Venezuela. Y normalmente lo que sucede es que luego de cada declaración pública mencionando Venezuela, tiene un efecto muy importante en la conversación, porque nuestra población, que está legítimamente hiperpolarizada, entonces comienza a formar parte de esa conversación. Normalmente es decir, normalmente promoviendo un lenguaje agresivo y aguerrido hacia la conversación. Y por parte de los demócratas, el principal diferenciador que pudiéramos identificar es la posición alrededor de otorgar una condición migratoria permanente a los venezolanos que viven en los Estados Unidos, que desde mi perspectiva es un error táctico, porque eso es una potestad que tiene el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, y dependiendo de lo que suceda acercándose al día electoral, perfectamente el presidente Trump puede aprobar el estatus temporal de protección a los venezolanos. Luego de que hablamos de los partidos y de la política hacia lo electoral, es muy importante cuando hablamos y analizamos los Estados Unidos, de nuevo, hacia el futuro, haciéndole caso a lo que dijo Andrés al principio, de tratar de hacer el ejercicio de ver hacia el futuro, hay que hablar del Congreso de los Estados Unidos. Porque en el Congreso de los Estados Unidos no nada más se ha ido tejiendo y construyendo una perspectiva bipartidista desde hace algunos años. Recordemos primero que el año pasado se creó el Venezuela Caucus, que es un grupo de congresistas de ambos partidos que se reúnen a discutir en conjunto cuáles son las acciones que ambos partidos, de nuevo, conjunto, pueden hacer para ayudar a los venezolanos, ayudar a mejorar la situación. También, pero anteriormente a eso, el precedente que tiene toda la perspectiva alrededor de Venezuela en el Congreso de los Estados Unidos es la Ley Verdad, que fue promovida por el senador Bob Menéndez y el senador Marco Rubio, muy conocido en el ámbito venezolano, que de partidos distintos, que han jugado en equipo para tratar de movilizar acciones alrededor del tema venezolano, y para eso tienen que tener una visión compartida. Nosotros, parte del trabajo al que yo me dedico es seguir educando, informando y promover que existe una visión bipartidista en el Congreso sobre el tema de Venezuela. Siempre hay, como en toda democracia, diferencias entre ellos de perspectiva, y están enfocadas de forma central en el tema del estatus temporal de protección y también de la perspectiva de las sanciones. Hay un cuestionamiento creciente de la efectividad, de la adaptabilidad, de cuál es el efecto positivo de generación de cambio de régimen que está generando las sanciones en contra de el impacto humanitario que generan, que es un tema que creo que debe ser discutido a fondo también. Yo les invito a que se abra esa conversación, porque es importante hablar sobre ello. Pero ¿por qué sobre todo el tema venezolano no puede salir de la agenda regional, hemisférica y de los Estados Unidos? Porque estamos ante un gobierno que se transfiguró en una cosa distinta, que se transfiguró, que ya es difícil encontrar la diferencia entre la empresa criminal, entre la actividad criminal organizada, el gobierno y las actividades que allí confluyen. Nosotros hicimos una publicación hace una semana que se refiere específicamente a el carácter criminal del régimen, un poco caracterizándolo y viendo cómo no solamente es un problema y es un fenómeno de naturaleza venezolana, sino que el régimen de Maduro, en conjunción y en conjunto con empresas transnacionales criminales, sigue
sigue teniendo acceso a finanzas ilícitas y sigue traficando con drogas, traficando con oro ilegal, traficando con armas, traficando con personas. Es decir, esto de nuevo no es un fenómeno que tiene implicaciones solamente para Venezuela, tiene implicaciones y es una amenaza para la región en general, porque lo que está haciendo es potenciando y ampliando la red criminal que existe en la región. Y esto es un tema de seguridad hemisférica, de nuevo, no es solo venezolano. No solamente para detener y minimizar la capacidad de acción que tiene la empresa criminal, pero cuando nosotros pensamos en transición, que se habla mucho, bueno, transición, democratización de Venezuela, uno de los obstáculos más importantes que va a tener la estabilidad democrática, la potencial estabilidad democrática, es la reverberación de grupos armados criminales, las relaciones con grupos terroristas, el control del territorio por parte de grupos no estatales, que por supuesto son una amenaza para la unidad del territorio y para la estabilidad democrática también. No solamente de Venezuela, ya hablaremos un poco sobre eso, me doy cuenta que tengo que acelerar porque me estoy comiendo el tiempo, pero también genera una amenaza muy grande para la implementación y la continuación del proceso de paz y de la implementación del proceso de paz en Colombia. Ya Colombia vivió, ya ellos vivieron su proceso en Colombia y están de forma imperfecta. Estos procesos no todo el mundo está contento, pero están buscando soluciones dentro de la institucionalidad. Y está amenazada, hoy vimos al asesor de seguridad nacional, al jefe del Comando Sur y a otros miembros del gobierno americano yendo a Colombia para seguir de alguna forma reafirmando el apoyo y la necesidad de levantar alarmas por la amenaza que se corre al tener a tener en frontera un estado que es un terreno fértil para la reverberación de grupos que están escapando de ese proceso, los disidentes de la FARC, el ELN, solo para nombrar algunos. Pero además, cuando pensamos en nuestra región y nos vamos al año pasado, un poco para hablar de la vulnerabilidad de la estabilidad democrática y la institucionalidad. Cuando nos vamos a la segunda mitad del año pasado, y lo que pasa es que ha pasado tanto en el último año, que pareciera que fuera hace mucho, pero no muy lejos, la segunda mitad del año pasado, vimos como una creciente conflictividad social tomó la región, como en Ecuador, como en Perú, como en Colombia, como en Venezuela igual, vimos enormes protestas, conflictividad política, social, institucional, y eso tiene sin duda un componente político e institucional, pero también tiene sin duda un componente económico, político-económico, desigualdad, pobreza, altos niveles de corrupción. Y cuando vemos que eso pasó el año pasado y vemos la realidad de Latinoamérica, la proyección de crecimiento económico de Latinoamérica, en ese momento, y lo vemos posterior a la entrada del COVID al mundo, vemos que la región tiene en la próxima década un escenario bastante retador, ¿no? Tiene un escenario en el cual la compresión del Producto Interno Bruto va a seguir profundizando la pobreza, la desigualdad, y hay allí de nuevo un terreno fértil en el cual algunas potencias que no están en el hemisferio han utilizado en el pasado, y quisiera cerrar como la historia con esto, porque sumado a todo lo que hemos hablado anteriormente, tenemos, hay como una lucha por el control del poder mundial, ¿no? Y ahí entran potencias, lo nombraba Andrés al principio, entran potencias como Rusia, como China, entra también Cuba sin duda alguna y Turquía, pero también ahora entra con más intensidad y con más peligrosidad para la seguridad hemisférica Irán, y con todo lo que eso trae. Pero volviendo a hacer mención a la crisis político-institucional de la región de mediados del año pasado, hemos estado estudiando, midiendo cómo potencias como Rusia específicamente, mediante medios de comunicación que han convertido audiencias latinas en español, que no solamente son medios de comunicación tradicional, sino que además ahí entran Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, tienen una estructura
supremamente refinada y con bastante penetración en la región, con la que alinean narrativas con el régimen, que a su vez tiene una muy potente capacidad de generación de contenido digital, sobre todo alrededor de dos temas específicos que hemos identificado. El primero, promover el sentimiento antiamericano en la región, sin duda alguna, eso está claro, pero además de eso, socavar y erosionar la estabilidad institucional, la confianza institucional y promover la polarización. Entonces, vemos que el nivel de amenaza que significa Venezuela como espacio de confluencia de todas estas actividades ilícitas, alianzas con potencias extranjeras y además potenciador de narrativas desestabilizantes en la región, son temas que sumado a la profunda migración que hace, y el impacto que eso genera en los países recipientes, es un cóctel que va a requerir más atención en el futuro, pero que además toda la comunidad internacional, organizaciones multilaterales, países vecinos y aliados y los Estados Unidos, dentro de su lógica de Estado, tienen a Venezuela como un tema a tratar porque representa una amenaza muy importante para la región. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Preocupante. Hay una cantidad de cosas y de temas que has mencionado que son trascendentales para la coyuntura, pero además que tendremos que saber asumir por un buen tiempo, incluso después de la transición. Me toca presentar entonces a la doctora Elsa Cardoso. Ella es doctora en Ciencia Política por la UCB, internacionalista, fue directora de la Escuela de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y jefa del Departamento de Estudios Internacionales en esa misma universidad, y es miembro de la mesa de análisis del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Profesora Cardoso, adelante. Gracias, Andrés. Gracias, Pedro, por la invitación. Qué bueno compartir con Diego. Excelente, interesantísima exposición que me ahorra, para quedar bien, voy a decir que me ahorra muchas explicaciones, ¿no? La verdad es que ha abordado temas que no estaban en mi libreto y creo que es importante mirarlos así. Y bueno, por supuesto, agradecida por la audiencia que siempre convocan ustedes para esta esquina de ideas, ¿no? Sí, mi visión coincide con la de Diego en el sentido de que Venezuela es un problema, sigue siendo un problemón para los países democráticos, para los países vecinos, para Europa, sigue siendo un problema, porque esta es una crisis que desborda las fronteras venezolanas, sin la menor duda. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Vamos a verificarlo. Sí, ok. Y si no se escucha bien en algún momento, no duden en interrumpir y busco la manera de resolverlo. Bueno, el caso es que yo, un poco después de que Pedro me enviara su mensaje sobre cómo íbamos un poco a distribuir los énfasis de cada cual, pensé sobre todo en el tema de las tendencias mundiales y cómo queda la crisis venezolana parada dentro de esas grandes tendencias, ¿no? Cosa que es complicada porque el mundo está en un proceso de transformación muy, muy profundo. Eso se ha dicho muchas veces. Yo escuché cuántas veces siendo estudiante y profesora la idea de que estábamos frente a un cambio de época, ¿no? Eso lo he oído yo como unas 10, 12 veces en mi vida. Pero ahora pareciera que sí hay unos cambios importantes, ¿no? Vinculados a la geopolítica, a la distribución del poder, a la concepción del poder, al alcance que tienen innovaciones como las que mencionaba Diego en la utilización de recursos de poder novedosos, penetrantes, como se le suele llamar al sharp power, ¿no? El poder que penetra, el poder que interviene. Lo cierto es que hay muchas transformaciones de fondo y es apenas lo que uno puede hacer en este momento es como vislumbrar tendencias e incluso tendencias contradictorias, y es interesante anotar eso. Lo segundo, que lo hace complicado, cónchale, ¿cuál es el lugar de Venezuela? Como Diego lo describía muy bien, la verdad es que hay mucha oscuridad y opacidad
en las vinculaciones de Venezuela con el mundo. Las vinculaciones que ha hecho el gobierno venezolano, el régimen desde los años de Chávez, y acelerada y cada vez más notablemente desde el 2012, 2013 en adelante, pues son vinculaciones que carecen absolutamente de transparencia y que han permitido documentar razonablemente bien, con todo y lo difícil que es, estudios sobre redes criminales, sobre lo que una joven estudiosa de este tema llama el estado gangsteril en Venezuela, ¿no? Paola Bautista de Alemán tiene varios estudios sobre eso. Entonces, pues sí, es como complicado ver cuál es el lugar de Venezuela, cuáles son esas conexiones que definen en qué lugar del mapa estamos, ¿no? Utilizando la idea de mapa como metáfora. Y hay un tercer aspecto, y voy a tratar de hablar brevemente sobre los tres en esta introducción inicial. Lo más importante son las preguntas y lo que surja de la conversación. Hasta pienso que solo escuchando a Diego podríamos haber tenido una conversación riquísima, pero en fin, voy a intentar añadir algunas cosas más. Creo que hay un tercer aspecto que se refiere a lo que mencionaba Pedro inicialmente, y es que el lugar que un país tiene en el mundo no es solo dónde está en el mapa. Bueno, eso es importante. Venezuela, como se dijo por muchos años, es un país americano, andino, amazónico, caribeño, con mirada hacia el Atlántico, con una posición, se decía siempre que privilegiada, estratégica en el continente, pero no es eso lo que define en realidad, en el fondo, lo que un país es, ni siquiera los recursos que tiene, es la visión que ese país tiene sobre sí mismo y el liderazgo que lo representa y transforma esa visión en orientaciones para relacionarse con el mundo. Entonces allí yo creo que eso es tremendamente importante en este momento, hacerse esas preguntas, ¿no? No solo ver lo mal que están, las oportunidades que hay, sino qué hacer para materializar las oportunidades. Qué hacer en diferentes ámbitos, incluido, por cierto, el de la integración que tanto ocupa a Pedro desde hace tiempo. Entonces, eso sobre las transformaciones profundas en el mundo me voy a referir así como a unos 4 aspectos, ¿no? El primero, el tema de la pandemia. Como decía Diego, esa es una perturbación mayor en el orden internacional, por razones humanas, por razones materiales, por razones materiales en el sentido económico, pero materiales también en el sentido de la posibilidad de comunicación, sí, de desarrollo de vínculos, de materialización de vínculos, digámoslo así. Ahora, la pandemia en sí misma es, por cierto, una manifestación de cambios grandes, ¿no? De maltratos, de abusos, de experimentaciones. Al final, no sé si llegaremos a saber cuál es el origen específico de este coronavirus, pero sin duda es parte de un proceso en el que han ido apareciendo virus desconocidos. Es en sí mismo un fenómeno perturbador. Pero también es la pandemia, no es que es el origen de la crisis económica, ni que es el origen de la autocratización de los gobiernos, es que es un acelerador y profundizador, un factor que acelera y profundiza tendencias que ya estaban allí, ¿no? Y las hace más visibles, y las hace visibles en sus aspectos también más contradictorios. Y veamos, voy a brevemente a referirme a otros 3 aspectos y tratar en el camino de ubicar a Venezuela allí. Los retos humanitarios, ¿no? El problema humanitario, las crisis humanitarias, y si lo pensamos en el caso venezolano, la situación humanitaria venezolana descrita como una emergencia humanitaria compleja es anterior a la crisis del COVID, a lo que plantea a los retos de la pandemia, pero sin duda se está agravando, haciéndose más visible, haciéndose más compleja de tratar, ¿no? Y esos retos humanitarios son retos que se están planteando en lugares insospechados, ¿no? Países desarrollados que no estaban preparados o que no aprovecharon el tiempo que debían haber aprovechado para preparar mejor su respuesta. Estados Unidos es uno de esos casos. España es otro caso importante, y uno ve que otros países
y eso en realidad es complejo de evaluar porque allí inciden factores que tienen que ver con la cultura, con diversas consideraciones y condiciones variables que aún no conocemos, pero en todo caso lo humanitario se exacerba, se complica, se complejiza y se manifiesta de manera más profunda en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que produce esto planteado así en términos de crisis? Desde la priorización de las necesidades nacionales, al punto de desentenderse de instancias de cooperación internacional para atenderlo de primero lo nacional y lo demás echarlo a un lado, partiendo de razonables medidas restrictivas, también se puede llegar a la utilización de esas medidas restrictivas, como ocurrió en Venezuela y en muchos otros lugares. Mencionemos, El Salvador es otro de esos casos, por cierto, entre muchos otros, Polonia, Hungría, perdón, antes que Polonia. El caso es que se utilizan esas medidas restrictivas para aprovechar y consolidar el control político, ¿no? Todo eso es parte de esa tendencia, aunque también en medio de todo esto no han faltado iniciativas de solidaridad, altruismo, de cooperación franca, individual y colectiva, gubernamental y no gubernamental, así como también los esfuerzos de seguimiento y denuncia de los abusos gubernamentales de las medidas restrictivas. Entonces tenemos también esa otra faceta. ¿Cómo va a ser al final el mundo? Un mundo de seres que aprendieron y son cooperadores y altruistas, o de seres egoístas que van a defender solo sus intereses, no importa lo que le cueste a los demás. Pues en realidad no, eso no, a mi modo de ver, no se debe plantear en esos términos. Lo que tendremos que ver y lo que nos tendríamos que preguntar y tratar de influir es en que la tendencia, no se imponga una tendencia, sino que al final lo que es factible es que en el balance final tenga un peso importante lo solidario, la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Digamos que las dos cosas están allí y eso vale para lo demás que voy a comentar. Ya vemos que Venezuela en este punto se encuentra en la parte de las respuestas de los países que han respondido con más control político y con asociaciones geopolíticas autoritarias desafiantes de la institucionalidad y de las normas internacionales, ¿no? Dentro y sobre todo fuera del continente, a falta de considerando los apoyos que ha perdido el régimen venezolano adentro, pues se ha buscado estas otras asociaciones, las ha profundizado. En lo económico, pues bueno, desde luego las expectativas de recesión brutal están ya más o menos a la vista. En algunos países se medirán en antecedentes de decenas de años, en otros de un siglo, parece ser el caso de América Latina. Un impacto empobrecedor tremendo tendrá toda esta situación, un crecimiento de la brecha entre los países desarrollados y los países empobrecidos, el aliento a medidas proteccionistas, la competencia económica exacerbada, aunque también se manifiesta, por cierto, en espacios de integración que luchan por mantenerse como el europeo, respuestas concertadas como este largamente negociado y finalmente acordado y todavía por ejecutar Fondo de Recuperación Europeo, ¿no? También hay propuestas innovadoras, propuestas de sustentación ecológica para atender ver la crisis como oportunidad, en fin, todo eso está presente, aunque por lo pronto tiene mucha fuerza lo negativo. En el caso venezolano, ¿cómo se ubica Venezuela allí? Bueno, el agravamiento de la crisis venezolana y su externalización sí, es un problema grave, ya no solo en los términos que lo planteaba Diego, que son los términos en materia de seguridad que sin duda están allí, sino también por el tema de la migración venezolana, de la dificultad por pensar en el corto plazo o en mediano plazo en el regreso de venezolanos a su país, pero también por los apetitos que alienta el desastre económico venezolano, el empobrecimiento de Venezuela, los apetitos ajenos que despierta porque el gobierno otorga ventajas desmedidas en desmedro de los intereses del país, de las necesidades de los venezolanos y por supuesto también de la seguridad de otros países. Pensemos que, por ejemplo, el ELN participa en la explotación del arco minero del Orinoco, ¿no? Para decir algunas cosas y por otro lado, bueno, todas las ventajas que se pudieran dar vendiendo a precios, y perdonen la expresión coloquial, de gallina flaca, negocios que en el área petrolera, que está totalmente descalabrada, pudieran ser más adelante atractivos, ¿no? De modo que allí también encontramos una Venezuela ubicada en una situación pues comprometida.
En lo político y lo geopolítico, que quisiera añadir algunas cositas más antes de terminar, ese es un aspecto muy, pero muy importante, porque como les decía, los cambios en profundidad que están ocurriendo en el mundo no solo son de distribución del poder, no solo es el desafío chino desde su poderío económico o el ruso desde recursos tecnológicos y un enorme resentimiento. Esto no es solamente eso, sino la naturaleza de los recursos que están ganando relevancia como recursos de poder, ¿no? Esos recursos tecnológicos, de información, de control político, como los equipos que China le vende a los países de África, de penetración impresionante desde vías férreas hasta sistemas de comunicaciones, ¿no? Entonces, allí estamos viendo un cambio importantísimo en la naturaleza y distribución de los recursos de poder. Luego está el tema de la recesión democrática, el tema de ya son más o menos 3 lustros en los que ha habido una consolidación de regímenes autocráticos, de autocratización de regímenes democráticos que debilitan no solo el mapa de las democracias y eso que uno suele llamar de manera muy optimista usualmente la comunidad democrática internacional, sino que también debilita la institucionalidad internacional, porque esos actores son actores que desafían la legitimidad, la eficiencia de principios y normas internacionales, de organizaciones internacionales, y entonces debilitan ese tejido, que es un tejido estabilizador y un tejido que, digamos, incluso democracias tan importantes como las de Estados Unidos han abandonado, que es un factor de enorme preocupación, yo creo, para el orden internacional y para los europeos, que se han ido fortaleciendo en los últimos años en su participación en iniciativas internacionales, pero el debilitamiento de la institucionalidad internacional por la actitud del gobierno de Donald Trump es algo que definitivamente genera mucha preocupación y mucha inseguridad para las democracias y para el Estado de Derecho internacional. También, por supuesto, hay demandas sociales de mayor responsabilidad de los estados, más demanda de que los estados se concerten, más presión de organizaciones internacionales no gubernamentales de las más respetables para que se atiendan estos temas geopolíticos y sobre todo hay un seguimiento sin precedentes de lo ilícito, de lo transnacional ilícito. Cuando uno ve los informes de Inside Crime, al que aludía Diego, que luego si nos puede dar las referencias, me gustaría mucho revisarlo. Y por supuesto el trabajo que en el caso venezolano hace Transparencia Internacional es algo encomiable, porque hay un seguimiento muy detallado y por supuesto el portal Armando Info, entre otros, que hacen una tarea de revisión muy detallada. Lo cierto es que cuando uno revisa el balance, y ya voy terminando, el balance de aliados del gobierno, luego podríamos conversar sobre el estado, porque ya lo hizo muy bien Diego, sobre el estado de las alianzas opositoras, pero digamos cuando uno revisa quiénes son los aliados del gobierno, uno va viendo que en realidad, y es bueno mirar ese balance, son muy ruidosos, son grandes, pero son muchos menos. Regionalmente, los apoyos al régimen se han visto tremendamente disminuidos. Ya no solo porque Correa no está en Ecuador, aunque amenaza con volver como vicepresidente, ya no solo porque Morales no está en Bolivia, aunque su candidato, por cierto, el candidato que él favorece está por allí en las encuestas cabeza a cabeza con Carlos Mesa. Bueno, Nicaragua no tiene tiempo para atender qué apoyo, si en realidad Nicaragua lo que hizo fue más bien vivir de los apoyos de Venezuela. Quizá el apoyo más importante es de Cuba, pero no tanto por los recursos que pone, sino por la penetración del gobierno venezolano. Cuba es interlocutor en cuanto conversación hay con el gobierno venezolano porque es parte de él y eso es una cosa, un drama tremendo y sería interesante discutir en la conversación con Diego qué expectativas ve del nuevo trato que se le puede dar al tema de Cuba y Venezuela con el gobierno de Biden. China tiene intereses en Venezuela, pero China se cuida mucho, se ha cuidado mucho de no
incluso aún con lo agresivo y lo activo del gobierno de Xi Jinping en materia internacional y en geopolítica, no ha sido tan activo en el caso venezolano y básicamente lo que procura es proteger sus intereses económicos. Esa es la impresión que uno tiene, ¿no? A todas estas, bueno, está Turquía, negocios por conveniencia, se han hecho acompañamientos uno y otro gobierno cuando han estado en dificultades, pero no hay una asociación muy cercana. Lo mismo que la India, solo negocios sin involucrarse políticamente. Allí, en estos tiempos, lo más peligroso son las cercanías de Rusia y de Irán. Ya a lo de Rusia se refirió Diego, en el caso de Irán es tremendamente peligroso porque el gobierno iraní, digamos, eso es parte de un tablero en el que Venezuela es una ficha. Venezuela es una ficha menor, el tablero es el Medio Oriente, el tablero es la tensión no resuelta y la venganza aún no resuelta de Irán hacia Estados Unidos por la muerte de Soleimani y otras situaciones que hay allá en el Medio Oriente en la que los Estados Unidos, incluido este acuerdo reciente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, hicieron como para acercar a Irán. De modo que ese es el cuadro, ¿no? No voy a hablar de América Latina ni de Estados Unidos y solo cerrar para terminar con las preguntas que nos tendríamos que hacer sobre la visión de Venezuela, el lugar y papel de Venezuela en el mundo. Ya Venezuela no es, como se decía en otros tiempos, un país democrático, occidental, proclive a la integración y a la cooperación con América Latina, petrolero, ya estamos dejando de ser un país petrolero de interés, ni siquiera con una economía en camino a la diversificación. La situación de Venezuela es de extrema precariedad. Y el asunto es, lo crucial es no quedarse en esa precariedad, sino analizar los recursos que aún Venezuela tiene, la complejidad de los arreglos que habrá que hacer para el relanzamiento de la prosperidad de Venezuela, contando con las ventajas que Venezuela ofrece y la primera ventaja que ofrecería es dejar de ser un problema de seguridad. Ese sería el primer elemento. Y buscar la manera de presentar un programa atractivo. Lo que dice Diego, lo que dice Pedro, las dos, creo que también lo mencionó Andrés, el tema de presentarse como una alternativa atractiva, una alternativa de gobierno y de gobernabilidad. Y eso supone también un planteamiento bastante complejo internacionalmente, que es el de redefinir relaciones a la vez que evitar el retorno del autoritarismo. ¿Cómo lograr un arreglo interior y exterior que le permita contar con seguridad y estabilidad al gobierno que venga? Entonces allí, bueno, volver a plantear a Venezuela como país democrático, volver a plantear el fortalecimiento a través de alianzas con países de la región y el fortalecimiento de lo multilateral que protege a la democracia, incluidos, y con esto cierro, incluido cosas tan elementales como comisiones de derechos humanos, como mecanismos de vigilancia, observación electoral cierta y estricta, y como mecanismos de seguimiento, acompañamiento y financiamiento, que no es poca cosa, de ser un país proveedor de asistencia, vamos a ser un país muy necesitado de asistencia internacional. Entonces, todo eso hay que armarlo para definir, para contribuir nosotros a definir nuestro lugar en el mundo y que no sean otros los que tengan la voz decisiva sobre dónde vamos a estar parados. Bueno, hasta aquí y gracias. Muchísimas gracias, profesora Cardoso, y muchas gracias, Diego. De verdad es que ha sido muy nutritivo escucharlos. En mi caso ha sido muy formativo, me surgen varias preguntas. Voy a empezar leyendo una de las preguntas que tenemos en el chat. Josefín Torres pregunta, esta pregunta creo que la hizo cuando Diego estaba hablando. ¿Es en realidad el tema de Venezuela un punto álgido en la elección de Estados Unidos? ¿En verdad el voto puede verse afectado? Más allá del voto latino, el estadounidense en general no vota con base a la política exterior. Si quieren, en esta dinámica podemos ir como respondiendo las preguntas que vayan surgiendo. Yo invito a las personas que nos están escuchando, estoy seguro que al igual que yo,
les surgieron algunas dudas o les surgieron algunos planteamientos, algunas reflexiones, que las vayan compartiendo con nosotros mientras le damos la palabra a Diego y a la profesora Cardoso para hablar de este tema, de esta pregunta. No sé, Diego, si la puedes responder. Creo que tú también la puedes leer, ¿sí? Ok, dale, Sí. perfecto. Y bueno, vamos invitando a la gente a que participe. Listo. Rápido, Josephine, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el elector americano, para el elector americano, el tema de Venezuela no es un, no pienso que no va a definir cuál es la decisión que va a tomar en las urnas el día de la elección. Yo estoy de acuerdo contigo. Habiendo dicho eso, también por otro lado te digo que por cómo funciona el sistema electoral americano, el peso que tienen los estados es fundamental. Como sabemos, no se mide la victoria por el voto popular como lo es en Venezuela, lo era en Venezuela, ya no lo es, sino por por los votos electorales de cada estado. La aglomeración más grande de comunidad venezolana que existe en los Estados Unidos existe en el estado de la Florida. Esta es una comunidad que es muy activa políticamente, eso es lo primero que hay que destacar. Y lo segundo es que tiene una relación cercana con la diáspora cubana, que también hace vida en la Florida. Sin nombrar algunas otras comunidades latinoamericanas de la Florida. Es decir, yo considero que el tema de Venezuela es un tema que puede afectar el resultado de la elección en la Florida, porque a ese público pequeño, minoritario sin duda, pero la elección en estados como en la Florida históricamente se han decidido por muy pocos puntos porcentuales. Creo que para los venezolanos y latinos puede ser la posición hacia Venezuela es y sin duda es y va a afectar qué decisión tomen los electores al ir a decidir por quién votan. Entonces, de nuevo concluyo, no creo que al público y al elector americano sea un motivante para salir a votar o por quién votar, pero estoy convencido que al público, a la diáspora venezolana en la Florida y en general en los Estados Unidos, pero además a otras comunidades latinas que vienen de situaciones históricas similares, para llamarlas de alguna forma, también les afecta y es un tema, es un tema, es un tema que va a afectar el desenlace, lo veremos en noviembre. La profesora Cardoso quisiera complementar algo con esta pregunta. No, bueno, Diego lo ha dicho muy bien y yo asumaría allí por lo último que él dijo de las comunidades latinas. California tiene un peso importante también, en fin, habría que ver, pero yo creo que en ese sentido sí, con todo realismo, hay espacios en los que sí. Y añadiría ya no específicamente en el tema electoral, sino en el tema de lo bipartidista, que Diego lo tocó y es tremendamente importante y qué bueno que haya quienes estén trabajando activamente en mantener ese consenso bipartidista. Yo creo que ese es otro aspecto crucial para Venezuela, para la atención al caso venezolano y para que la atención al caso venezolano tenga ese apoyo, ¿no?, de las dos partes. Sea cual sea el resultado electoral, ¿no? Si se puede hacer una pregunta, yo le puedo hacer una pregunta a Diego, ¿sí? ¿Me lo permite? Sí, claro, esa es la idea también. Yo también Sí, les tengo oye, varias preguntas a ustedes. sí, es que me gustaría, Diego, escuchar tu impresión, porque sobre las propuestas que ha hecho Biden que afectan a Venezuela, las que se han ido leyendo, yo no tengo el documento de cuál es la plataforma finalmente demócrata. He leído algunos segmentos que no sé si son verdaderas filtraciones o son inventos, pero de lo que sí leí, que es formal y oficial, de lo que ha sido revelado en páginas muy serias sobre la propuesta de Biden, ahí hay cosas muy positivas como, y evidentemente positivas, ¿no? Como la recuperación de la atención multilateral, la recuperación de la relación con los aliados. Yo creo que el acercamiento de Estados Unidos a Europa es tremendamente importante porque creo que sí se ha visto y se mantiene una separación de enfoques en la atención al caso venezolano. Pero otro de los asuntos que se menciona allí, bueno, uno es el de las sanciones, que ojalá que pudiéramos hablar de esto y hubiera preguntas sobre ese tema. Estoy de acuerdo contigo en que es un tema que hay que tratar abiertamente. Habla Biden de sanciones, de uso eficiente de las sanciones. Y el otro tema es retomar
una relación distinta con Cuba. A diferencia del retorno a la era pre-Obama que hizo Donald Trump, que es un tema también sensible y casi tan complicado como el de las sanciones. No sé, Diego, ¿qué piensas de esto, del tema cubano y un posible cambio? ¿Cómo lo verías? ¿Qué evaluación haces de eso? Bueno, gracias, profesora, por la pregunta. Empiezo por lo último. Creo que el mensaje que más utilizará en de aquí a la campaña los venezolanos, que hay muchísimos y que apoyan con muchísima energía e intensidad al presidente Donald Trump, lo que, lo que más se va a explotar es esa demostración pública, ese anuncio público de que su visión del hemisferio, específicamente con Cuba, es retomar, suavizar, reanudar el intento de normalización de las relaciones. Eso por un lado. Yo vuelvo a lo primero que usted dijo, que a mí me parece, yo estoy profundamente de acuerdo con usted, y eso creo que es el nuevo gran reto que vamos a tener los venezolanos que estamos afuera y la comunidad internacional en general. Si hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, es que sin duda alguna ese es otro punto diferenciador de la propuesta de Biden con respecto a la propuesta de Donald Trump, que es estimular una relación más cercana de colaboración, de alianzas con aliados con el mundo multilateral primero, que durante la presidencia de Trump ha habido un alejamiento, un deterioro de las relaciones con el concierto internacional, pero específicamente con la Unión Europea, que considero que es clave la alineación de una visión compartida de cuál es la causa primero. También es un reto importante y es un reto que tenemos todos, que es seguir informando y educando a parlamentarios de la Unión Europea y a los países hermanos europeos en general de cuál es la causa real, la caracterización correcta del régimen. Que a veces, tiene una tradición, y usted puede hablar de esto muchísimo más profundamente y mejor que yo, pero la Unión Europea luego, es decir, tiene una tradición una posición, para simplificarlo, bastante más suave de la que lo ha tenido el gobierno de Donald Trump. Yo considero que con un gobierno de Biden, él abrirá y estimulará el acceso a esas relaciones y aceitará esas relaciones. Ojalá que de darse esto, eso lleve a una visión un poco más global, una acción con acciones conjuntas para atacar el tema de Venezuela. Y con respecto al tema de las sanciones, muy sensible, y en las conversaciones alrededor del tema de Venezuela, el tema sanciones y la caracterización del régimen es muy sensible. Yo lo que mi percepción muy personal, es que las sanciones promovieron el aceleramiento de la transformación en esto que describe Paola de Alemán en el estado gangsteril, porque cortaron cualquier acceso a mecanismos legítimos económicos, principalmente como era el petróleo, aunque no es la causa de la crisis económica, sin duda. La causa de la crisis económica es el mal manejo de los recursos públicos, profunda corrupción, etcétera. Pero sin duda esto aceleró la criminalización del régimen de Maduro. Creo que es muy tarde para ir atrás, porque ya hay muy profundas conexiones con el mundo criminal para poder acceder a finanzas y poder sostener a quienes le sostienen en el poder, pero pienso que en un contexto de crisis humanitaria muy profunda, donde no pareciera verse una solución política venidera en el futuro cercano, ni ninguna intención real con capacidad de fuerza de esto, pienso que pensando en el 2021, el sufrimiento, o sea, la situación humanitaria, sumándole COVID, que está en este momento un poco en su pico en Venezuela, es supremamente preocupante. No creo que la solución sea simplemente relajar y desaparecer las sanciones, pero creo que tiene que haber un plan en paralelo a la sanción, en paralelo a tratar de garantizar que el régimen no tenga acceso a recursos que utilice luego para reprimir, para torturar y para seguir multiplicando su actividad criminal. Si bien dicho eso, también por otro lado, tiene que ser una discusión que debe darse, no puede ser un tema tabú. ¿Cómo podemos adaptar estas sanciones? ¿Cómo podemos
recalibrar estas sanciones y adaptarlas a la realidad que vive Venezuela y el mundo, que ha sido un golpe, como usted bien lo describió, que trastocó el orden mundial y que profundizó las crisis que ya venían gestándose. Entonces, hay agendas, cuando trato de explicarlo y de explicármelo y de tener una posición personal, la agenda política es enemigo. Cuando pienso en la agenda política, es enemigo la agenda política de relajar las sanciones, porque eso lo que va a hacer es dejar más cómodo el régimen. Pero cuando pensamos en la agenda humana, humanitaria, de la vida de los seres humanos, que más allá de procesos históricos existen, etcétera, creo que es un tema que hay que discutir a profundidad. Creo que Europa tiene un rol fundamental, sobre todo en el tema del alivio al sufrimiento humanitario, y ahí puede haber simbiosis y coordinación entre ambos espacios. No sé si respondí, pero intenté. Tenemos otras preguntas que nos llegan, pero antes no quería dejar de hacer una breve reflexión, y es que qué rabia que tengamos que ser o que seamos simplemente una ficha, ¿no? Una ficha de un juego de otros, y que no podamos definir una política propia cara al mundo. Pero bueno, dicho eso, llega la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que se ve el tema venezolano en la agenda de Brasil y Colombia? En segundo lugar, ¿cómo ha sido la evolución del tema venezolano en Naciones Unidas? ¿Hay alguna esperanza? Luego, ¿qué rol puede jugar la diáspora para contribuir con el cambio? La propia diáspora venezolana en el exterior. Y una última pregunta que tengo acá: ¿no convendría a los actuales aliados de Maduro una Venezuela más próspera y desarrollada? Es decir, por lo que entiendo de la pregunta, ¿no le convendría más a China un socio más próspero, un socio más institucional, una Venezuela distinta para, por ejemplo, establecer uno de los proyectos de comercio que tienen, de desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera, que lo que actualmente existe? Hasta ahí las preguntas que me llegan por acá. Pues, Dieguito, si quieres. A la profe, a la profe. Sí, yo voy a contestar las fáciles, Diego, y después te paso las complicadas. A ver, no, tratar de responder un poco de cada una. Bueno, sobre diáspora y su contribución, creo que Diego nos puede hablar, y además con ejemplos sobre esto, por la conversación informal que teníamos al principio, ¿no? Voy a empezar por el final. ¿Convendrá un socio más confiable y próspero? Bueno, en principio sí. Fíjense, me voy a ir un poco por la tangente para después aterrizar en el centro del asunto. Uno de los debates que ha habido en estos días sobre la crisis en Bielorrusia y la actitud de Putin, que supuestamente Lukashenko lo llamó, y según Lukashenko, Putin estaba muy entusiasmado con la idea de ir a ayudarlo. Una de las tesis es que la relación entre ellos dos no es muy buena, y Lukashenko dejó de ser confiable para Putin por sus relaciones con países occidentales, porque no quiso honrar ha fallado en algunos acuerdos, en particular al Tratado de Unión e Integración entre Bielorrusia y Rusia de los años del 99, 2000. Y se habla de que para Putin sería a lo mejor preferible una solución sin Lukashenko, pero siempre que los intereses de Rusia no fuesen afectados, ¿no? Y se dice que en ese sentido Bielorrusia no es Ucrania, porque al final las protestas en Bielorrusia son contra Lukashenko, no contra los rusos, ¿no? Cosa que es una media verdad, porque en diciembre sí hubo una protesta contra el acuerdo de unión con Rusia y los intentos rusos de tener más control sobre ese país, ¿no? Pero bueno, pongo el ejemplo porque al final, en términos pragmáticos, pues sí, pero son países que van a poner condiciones, ¿no? La condición de que se reconozcan todos sus intereses, la condición de que se reconozcan todos los acuerdos, todos los pagos pendientes, en fin, allí habría una negociación que hacer, que luce a lo mejor no es tan complicada con los chinos, pero
vaya, está difícil imaginarse una negociación así con los rusos, porque allí hay mucha, pero muchísima más opacidad en muchas más otras cosas, ¿no? Y está el tema de los intereses, es que si Venezuela se convierte en eso, en mera ficha de una competencia geopolítica, en un tablero en el que nosotros somos un pedacito nada más, en realidad no somos el tablero, sino somos una pieza en el tablero, eso lo hace, puede hacerlo bastante más complicado. Pero no me cabe la menor duda que para facilitar una transición en Venezuela, en algún momento habría que hablar, cuanto más temprano mejor, con aquellos países que sirven de sostén al régimen y, y bueno, y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y hace falta una cierta dosis de realismo y habría que hacer algunas concesiones sobre qué aspectos aceptar y cuáles no. Y yo creo que allá sí hay unas líneas muy claras, unas líneas rojas muy claras, como, qué sé yo, la presencia cubana en los registros, en las Fuerzas Armadas. Es interesante leer, para quienes no lo han hecho, el marco para la transición democrática que presentó el Departamento de Estado el año pasado, donde hay algunos elementos interesantes, aún mm, precisamente por ser una propuesta del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que incorpora un régimen, hablando de sanciones, de levantamiento de sanciones a medida que se van tomando ciertas medidas, ¿no? Eh, lo dejo hasta allí, es un tema bastante complicado. Sobre las relaciones con Brasil el apoyo a la democracia venezolana, hasta ahora formalmente ha sido un país que ha dado su apoyo, no ha dejado de participar y votar a favor de las propuestas que se hacen en el Grupo de Lima, pero Brasil está en la larga lista de países latinoamericanos que no han tomado medidas de estas que uno pudiera llamar las sanciones o las pudieran llamar incluso medidas de protección de su propio tesoro público, ¿no? Esto, no ha sido Brasil un país muy colaborador. Hubo una resolución del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que llamaba precisamente a los países a colaborar dándose información y cortando los financiamientos ilícitos, y lo ilícito incluye la corrupción, que saben del tamaño que es en el caso venezolano y cómo se desborda a todas partes, y sin embargo no ha habido colaboración de los países latinoamericanos en ese aspecto, salvo en el caso de Colombia, en el caso de Panamá y no sé si algún otro país, creo que Costa Rica. En la ONU, Colombia, bueno, Colombia es un país que tiene una alta apuesta por las razones que exponía Diego. Para Colombia el desastre venezolano se desborda y no solamente desde el punto de vista humano en migrantes, no solamente desde el punto de vista de la presión que eso ejerce sobre los servicios públicos de Colombia, sino por su propia seguridad. La paz en Colombia no es un proceso estabilizado completamente y Venezuela es un foco de aliento de diversas maneras a esa pérdida de estabilidad. De hecho, ha estado incluso en el discurso formal oficial, hace un tiempo que no lo escucho, pero probablemente hace un año y medio, 2 años, estuvo en el discurso oficial una amenaza velada, ¿no? Sobre cómo desde Venezuela se podía complicar la situación de Colombia. Y sobre la Organización de las Naciones Unidas, vaya, ahí hay varias instancias. Del Consejo de Seguridad nos podemos olvidar mientras no haya algún acuerdo con China y Rusia, que tienen derecho a veto. En el caso de la Asamblea General, tampoco, porque allí se refleja, por cierto, muy bien esto de los 5 lustros de regresión, vamos a decir, esto se llamaría de recesión democrática, ¿no? En las democracias, la cantidad de países autoritarios, proautoritarios o que no toman partido, que no tienen compromisos con la democracia es muy grande, es mayor, entonces allí tampoco hay mucho que buscar, pero sí lo hay tanto en el Consejo de Derechos Humanos, donde la evaluación periódica universal una y otra vez plantea severas críticas al gobierno venezolano, en la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en ACNUR, en la Organización de Coordinación de la Cooperación Humanitaria, es decir, hay una larga lista en la Organización Internacional de Migraciones, en esas instancias más especializadas y menos políticas, menos geopolíticas, sí hay mucho trabajo que se ha venido haciendo. Lo otro es más complicado, supone negociaciones de otro alcance, de otra escala. Creo que la profesora respondió cada una de las preguntas de forma magistral, así que yo me pongo en mute.
Ok, buenísimo. Igual aquí hay más preguntas. Voy a leer las otras preguntas que han escrito tanto en el chat como en el renglón de preguntas y respuestas. Bueno, nos saluda Vicente Páez de Petare. Dice que los servicios públicos en Petare son un desastre. Gracias por estar conectado, Vicente. Sabemos lo difícil que es hoy en día tener acceso a Internet. Y bueno, qué bueno que puedas estar aquí con nosotros. Luego hay una pregunta que dice, ¿cómo ven el panorama internacional post 6 de diciembre? ¿Creen que los gobiernos que han apoyado a la presidencia encargada de Juan Guaidó seguirán firmes en esta posición? María Áger escribe, profesora Cardoso, Bielorrusia, semejanzas y diferencias con Venezuela. Creo que ya la profesora Cardoso estuvo hablando ahorita del caso de Bielorrusia y esta pregunta la hicieron antes. Mariam Krasner, una gran amiga, qué bueno que estás acá, Mariam. Saludos. La internalización tan radical del conflicto venezolano ha sido una tranca para lograr acuerdos entre las partes en lo interno. Más que puentes no han sido muros para poder nacionalizar el conflicto. Okay. Luego en el chat hay unas dos preguntas. Beatriz Godoy dice, Diego, decías que Trump puede usar su poder ejecutivo para otorgar el TPS a los venezolanos. ¿Piensas que lo hará antes de noviembre? ¿Y piensas que si Biden gana la presidencia, lo otorgará en sus primeros 100 días? Y luego tenemos una pregunta de Isael Acosta que dice, Venezuela necesita financiamiento para su reconstrucción y para mejorar el poder adquisitivo de su población. ¿Qué podemos hacer para convencer a los multilaterales a apoyar sin esperar el día después? ¿Cómo podemos empezar antes? Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo y que han estado preguntando, no solamente a través de esta plataforma de Zoom, sino también saben que estamos transmitiendo en simultáneo por YouTube, que por cierto este encuentro queda grabado en YouTube. Quienes quieran recomendarlo, quienes quieran volver a ver algún comentario o oír, pueden buscarlo a través del canal de YouTube de Esquina Ideas o también a través de las redes sociales de Esquina Ideas. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Diego primero y después cierra la profesora Cardoso. Perfecto, voy por partes, por preguntas. Primero me refiero a la pregunta que hizo Beatriz, saludos Beatriz, sobre el tema de si el presidente Trump otorgaría el TPS a los venezolanos antes de noviembre. Considero que eso va a depender de cómo se comporte la tendencia electoral y cómo estén los números de aquí a ese momento. Hay una cosa que no hablamos, que pasamos superficialmente, pero que no profundizamos alrededor de eso. Yo considero, y históricamente, los presidentes que son incumbentes, se dice en los Estados Unidos, pero que están en la presidencia y buscan su reelección, sin duda alguna, apelan a generar momentos de tensión. Históricamente hemos visto cómo muchos líderes a lo largo de toda la historia han utilizado enemigo externo para cohesionar a la población a lo interno. Y el reciente nombramiento de Elliot Abrams, además de ser el representante especial para Venezuela, también como representante especial para Irán, lo que puede de alguna forma señalarlos es que esa relación, esa vinculación para el público americano va a seguir estando presente. ¿Cómo es esa relación? El triángulo del mal lo escuchábamos cuando George Bush era presidente de la troika del terror. En este caso, como países de característica criminal alineados significan en conjunto una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero la respuesta corta, de acuerdo a cómo se comporte la tendencia de la preferencia del electorado, sobre todo en el estado con la Florida, creo que eso puede estimular a que el presidente Trump otorgue el TPS a los venezolanos. Creo que Biden en sus primeros 100 días, como además lo ha prometido, creo que es difícil no cumplir una promesa que ha repetido tanto, creo que también lo haría. En segundo lugar, con respecto a qué pasa después del 6 de diciembre, no fuimos a las elecciones, las fuerzas democráticas, hay un consenso, no fuimos a las elecciones, todo depende de lo que pase el 6 de diciembre.
de cómo, como decía la profesora, primero hay una necesidad muy importante de redefinir cuál es la naturaleza, cuáles son los objetivos, cuál es la visión que tienen las fuerzas democráticas y el gobierno interino para convertirse en una alternativa real de poder. Creo que la tarea sigue siendo tratar de reconectar la política con la sociedad y tratar de involucrar a la sociedad civil en la medida que se pueda, aunque sigue estando está siendo atacada, está debilitada, pero a formar parte de este proceso de decisión. Entiendo que eso se está haciendo y yo sinceramente lo celebro. Creo además, conectando con qué va a pasar después del 6 de diciembre, va a depender de lo que suceda, va a depender del gobierno interino, cómo se relacione con sus aliados, cómo lo vean sus aliados. Creo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, si bien suscribo los comentarios de la profesora, creo que, y sobre todo ahora con esta nueva normalidad, que todo es virtual, etcétera, y que hay una hiperconectividad, creo que es un buen espacio para que el presidente Guaidó le comunique a la comunidad internacional, más allá de las vías diplomáticas, que se comunique con las audiencias de estos países aliados para contar cuál es su visión, cuál es su plan de acción, sea cual fuere y cuál es el apoyo que tiene eso a lo interno. Y por último, la pregunta, una realidad muy complicada, y esta es una pregunta bastante más para la profesora que para mí. Pero yo no tengo una respuesta clara, más bien yo tengo más preguntas sobre eso. Cuando analizamos el tema venezolano, ya conversamos sobre el carácter criminal, la amenaza que significa para la región, y también hemos conversado de cómo distintas potencias y países están involucrados en la situación política e influyen en las decisiones políticas internas. Tienen intereses, pero además tienen control sobre y tienen influencia sobre actores políticos. Entonces la pregunta final, luego de que este conflicto se ha internacionalizado tan profundamente, ha generado tanta atención internacional, es si la solución, si los venezolanos tienen capacidad real de solucionar esto con sus propias manos. Y eso es el debate que polariza dentro de las fuerzas democráticas y dentro de la oposición. ¿Podemos los venezolanos solos buscar y seguir insistiendo en un mecanismo pacífico, acordado, buscar mecanismos de encuentro, acercarnos, reconciliarnos, retomar el orden, resocializar, promover la democracia cuya base es tener diferencias y respetarlas y poder tener foros donde se discuta? ¿O estamos ante una situación que solo va a poder ser resuelta si hay acuerdos de los aliados internacionales que son más fuertes y que están mejores posicionados y con mayor posibilidad de influir, que hayan acuerdos y que seamos una ficha que como lo hemos dicho varias veces acá, que a ninguno nos es cómodo sentirnos así como país, etcétera, es ser una ficha de un juego que está bastante más grande y que escapa a nuestros intereses y ser simplemente una ficha en un ajedrez bastante más grande. Yo no tengo una respuesta para eso y me gustaría rebotarle esa pregunta a la profesora a ver cuál es su perspectiva sobre el tema. Ok, yo creía que estaba muy bien respondida porque la verdad es que la respuesta no la tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que, al igual que la pregunta sobre el post 6 de diciembre, depende fundamentalmente del plan del gobierno interino, de la capacidad que demuestre como dentro de Venezuela y hacia afuera, de visión estratégica. Yo creo que la respuesta para esto también va por allí. Y lo que yo voy viendo, interpreto, leo tanto en documentos internacionales sobre la crisis venezolana que no han faltado, que no ha dejado de ser atendida, y sobre incluso de voceros del gobierno interino, incluso de representantes en Estados Unidos, es que se necesita complemento de las dos cosas. No se puede internacionalizar totalmente el conflicto y depender solo de lo de afuera. No queremos ser, ni debemos ser simplemente parte de una apuesta ajena, pero tampoco podemos pretender que la solución está solo en nuestras manos. Una crisis del tamaño de la que tiene Venezuela y con las ramificaciones que tiene, pues tiene que ser atendida también desde afuera. Yo creo que cuánto de cada cosa, si es una decisión política a tomar y estratégica a definir, de qué manera cada cosa va a desempeñar su lugar,
pero hay cosas que van marchando y, por ejemplo, aunque yo también considero que el tema de las sanciones es un tema a conversar, que es una de las herramientas más visibles internacionales en apoyo a la Alianza Democrática, también creo que allá hay que hacer una discusión sobre qué ajustes se pueden hacer para hacerlas más eficientes, para que no se conviertan en medidas inhumanas, sino que no pierdan el sentido que tienen, ¿no? Entonces creo que al final es un tema de cuál es la estrategia que define la alianza opositora y cómo combina las dos cosas de la manera más armoniosa y más útil posible a la visión que nosotros los venezolanos tenemos sobre lo que queremos ser como país para nosotros mismos y en el mundo, ¿no? De modo que no creo que haya añadido nada en particular. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, doctora Elsa, por esta reflexión que la verdad es fundamental. Yo creo bueno, en primer lugar quería decir que es un orgullo contar con venezolanos como ustedes. Es decir, tengo certeza de que con gente como ustedes este país se puede reconstruir. Y lo digo en serio, lo digo con esperanza. Luego, decir que yo creo que hay una cantidad de tareas que tenemos que llevar a cabo aquí en el país, digo, a lo interno y muy vinculadas a la política interna de Venezuela, que tienen que ver con la solidaridad, con reconstruir el tejido social, con atender la crisis humanitaria, con hacer posible que el reencuentro de los venezolanos para que luego la justicia transicional pueda ocurrir, para que el daño antropológico no sea tan severo en los venezolanos, para que no perdamos una generación en manos de una educación colapsada y quebrada. Esas son una cantidad de cosas que tenemos que hacer con urgencia aquí adentro de Venezuela. Pero este es un tablero fundamental también para poder solucionar el drama venezolano y la complejidad, la dificultad, la importancia, la trascendencia de todos esos elementos que ustedes han mencionado tienen que llamarnos a los venezolanos, a todos los venezolanos, a los ciudadanos y a quienes tenemos responsabilidades políticas, a voltear a ver estos temas, entenderlos y ponerle una lupa para poder caminar hacia el futuro. Yo les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron y a Diego y a la doctora Cardoso. Chola. Gracias a ustedes. No, darle las gracias de verdad, que se repita. Muchas gracias y gracias a todas las personas que participaron, muy nutritivos también sus comentarios. Gracias a ustedes, buena conversa, buena esquina de ideas. Creo que la mejor que han hecho hasta ahora. Modestia aparte. Bueno, muchas que estén muy bien. No, gracias. Gracias. Chao, gracias.